más o menos cuando yo tenía 19, 20 años, no hace mucho, me llega a mis manos un volante, en esa época decíamos panfleto, de una invitación a una casa de retiro de Don Jean, que se llamaba Las Riendas del Señor. La verdad que fue una experiencia muy linda esa casa de retiro, pero no me olvido más el título de la casa. Era una casa que estaba ubicada en los límites de Longchamp, así que yo vivía en Lanús, hasta Longchamp era todo un viaje. Y estaba bien en el campo, es decir, que esos lugares silenciosos que no hay música fuerte, no hay ruidos de autos, nada. Lugar especial para encontrarse con Dios y la naturaleza. Y el cartel de la casa de retiro llamaba Las Riendas del Señor. Cuando leí el contenido de la invitación, era lo que hoy les voy a compartir a ustedes, que es un pasaje ya conocido, que es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, cómo él manejaba las riendas hasta ese momento y cómo Dios empezó a manejar las riendas de Pablo. Hay una gran diferencia cuando uno maneja la vida de uno y cuando uno es manejado por Dios. Los resultados son realmente sorprendentes, hasta los detalles más íntimos. Hoy sucedió una cosa a nivel anecdótico que la cuento, pero Dios nos proveyó en el momento que no podíamos una cosa con otra, que después voy a comentarlo fuera del púlpito porque son cosas así muy sencillas, pero usted dice que pavada, ¿no? Pero Dios está aún en esa pavada que uno la denomina pavada. Amén. Cuando nos entregamos a que Dios llegue a las riendas. Vamos a leer juntos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que es la conversión de Saulo. Los que quieren leerlo de la pantalla, y si no, de sus Biblias, celulares. Dice así, Hechos 9. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en el camino los trajere preso a Jerusalén. Los que no conocen desde dentro la vida de la fe de los cristianos, enseguida levantan prejuicios. Por ejemplo, a veces por mecanismos de defensa, pero la gente que no conoce la iglesia, que no conoce al Señor, que no conoce a Cristo, juzga sin saber. Y como el ser humano necesita justificar sus argumentos, lo primero que hace es atacarlo. Es un mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo de ataque. Seguramente le habrán pasado a ustedes, pero a mí también. Aquellos que no entienden el Evangelio lo critican. Y yo aprendí que algo se tiene que ser criticado en el buen sentido estando adentro, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo juzgar desde afuera la medicina si yo no soy médico, porque no sé los vericuetos del médico. No puedo juzgar la justicia si yo no soy juez o abogado. Desde afuera es muy fácil sacar conclusiones. Ahora que salió a luz después de un año de la desaparición de Ara San Juan, hay un montón de conjeturas, pero no de ahora, sino de que en el momento que el submarino se hundió, ¿no? Que lo hundieron, que fueron enemigos de otro país, que fue un autotentado, qué sé yo. El tema es que 48 que son víctimas, 44 víctimas murieron porque están muertos. Hoy escuchaba el comandante de la nave
que era no de la nave, era de San Juan, pero de la Marina, que decía que es imposible sacar un barco, un submarino de ese peso, ¿no? Que pesa 2.500 toneladas. Es decir, que para sacarlo implica 900 metros de profundidad. No alcanzaría, porque encima casi está como partido, entonces si lo sacarían con lincas o sogas, se podría partir. Así que bueno, se sabe dónde está, pero de ahí en más, yo no sé, no sé si puedo ponerme en el zapato de un familiar, pero un familiar siempre quiere enterrar a un ser querido o ver el cadáver, ¿no? No sé si se va a poder sacar también los cuerpos. Pero fue una tragedia, pero yo veía esto. Desde afuera, todo el mundo opinaba, ¿no? Como lo que pasa igual con el deporte. Cuando juega Argentina, son todos director técnico. Pero hay un solo director técnico que está en la cancha. Y es el que sabe por qué pone un jugador, por qué pone a otro, ¿no? Pero somos muy rápidos en sacar conclusiones. Entonces, Saulo, antes de ser Pablo, Saulo tenía un argumento en contra de los cristianos. Para él eran herejes, eran personas malas y había que encarcelarlos y, si es posible, matarlos. En los primeros años del cristianismo se les llamaba los del camino. Fíjense en versículo 2, dice: se les pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Cristianos se les llamó mucho después en Antioquía, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes no se les decía cristianos, los del camino, porque seguían en el camino a Jesús, ¿no? Saulo, cabalgando kilómetros, se calcula más de 150 kilómetros, de Jerusalén a Damasco. Es decir, miren qué hombre, ¿no? Con qué persistencia. Era un hombre tenaz y persistente. Dios usa nuestra naturaleza y la invierte para sus motivos. Las personas que tienen un carácter fuerte, que son tenaces, constantes, aunque no conozcan a Dios, cuando se convierten en el camino, Dios usa ese temperamento para hacer grandes cosas. Es decir, no eligió al azar cualquier persona, eligió a un hombre como Saulo, que aparte de ser sabio en la palabra de Dios, era tenaz. Cabalgar kilómetros y kilómetros para buscar un cristiano y meterlo preso. Nosotros no vamos ni a la esquina a veces por el Señor. Él cabalgaba, por su fe estaba equivocado, pero él creía que estaba convencido que lo que hacía era lo correcto. Hizo una listita: constante, tenaz, terco, ¿no? Hay algún terco acá, obstinado, perseverante, continuo, incesante, persistente, firme, inmutable. Son sinónimos de insistencia o insistente. La persona insistente tiene estas cualidades: constante, procura, busca, ¿no? Y hasta que no logra. Yo, mis mejores alumnos que tuve en el colegio no fueron los que más estudiaban, sino los que más me hinchaban, los que más buscaban. Decían, hasta que no me pique, no lo dejo en paz. Y me gustaba esa gente. A mí nunca me gustaron los alumnos que, da igual, qué sé yo, aprende. Porque el que se perjudicaba era el alumno. Hay gente que es así, no quiere en la vida zafar en todo. Se llama la ley del mínimo esfuerzo. Todo implica esfuerzo. Todo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si, tribulación es lo que vivimos cuando estamos en prueba. Vos lo hablaba recién. Cuando vivimos una prueba, Dios nos da la salida. Pero la prueba es inevitable. Sufrimos momentos difíciles. Tenemos esperanza, pero somos constantes en la oración. Oramos y percibimos, y hasta que Dios nos lo manda. ¿Se acuerdan el jueves, la predicación? Hasta que Elías no vio una señal, no aflojó. 7 veces fue al Monte Carmelo el criado a ver si había una nube. Y apareció una nube y dijo, hay nube, hay lluvia. Ser perseverante.
Versículos 3, 4 y 5. Dice: mas yendo por camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. 3 puntos. La luz en la Biblia es señal siempre de guía y señal que de la manifestación de Dios. Y cada vez que aparece la luz en la Biblia es porque Dios se hace presente. La luz es aquello, va a decir qué obvio lo que voy a decir, ¿no? Aquello que ilumina cuando algo está oscuro. Cuando se corta la luz, bueno, ahora por ahí no hay tantas velas, se prende la linternita del celular, ¿no? Pero siempre cuando hay una calle iluminada, yo psicológicamente me siento más seguro. Por ahora si me van a robar, me van a robar igual, a plena luz del día. Pero la luz es como que da cierta seguridad, ¿no? Por eso se le apareció una luz a Pablo. Segundo, Saulo perseguía a personas de carne y hueso, es decir, a hombres y mujeres, pero sin embargo Jesús dice que a él estaba persiguiendo. Es decir, Jesús dijo en Mateo 25, si usted lo lee en su casa, dice: todo lo que le haces al otro me lo haces a mí. Cuando nos persiguen, persiguen al Señor. Cuando el cristiano es perseguido, persiguen al Señor. Cuando la persecución de lo que fuere, sea psicológica, lo que fuere, lo están directamente atacando al Señor. Por eso el Señor dice: mía es la venganza, no te calientes, no te pelees, deja que yo me encargo. Nosotros siempre nos adelantamos, pero Dios es el que hace justicia. ¿Y qué es dar coces contra el aguijón? Es lastimarse a sí mismo. Hay gente que se lastima pensando que agrede a los demás, pero lo primero que se agreden son ellos mismos. El aguijón es un palo, esto es una figura de campo que tiene que ver con el caballo. Dice: un aguijón es un palo agudo que a veces con una punta de metal se usa para hacer que el ganado camine o para hacer que se mueva el animal, y se lo usa muchas veces para arar. Es como una aguja. Darse coce contra el aguijón es golpearte la mano. Es como si vos acá pones una aguja y decís: ¡Ten, ten, ten! ¿Quién se lastima, la aguja o vos? Te das contra la pared. Hay gente que se da contra la pared, golpe, en serio, ¿eh? Yo he visto pa, pa. ¿Quién le duele, la pared o la cabeza? Bueno, pero uno piensa que agrediendo algo más duro se va a dañar lo que golpea. Se daña uno mismo. Entonces, siempre la maldad es un boomerang. Cada vez que uno larga rabia, esa rabia vuelve a uno. Es así. Entonces, Dios le dice, Jesús le dice a Pablo: no te hagas daño. Dar contra el aguijón te está lastimando vos mismo. A mí no me va a hacer nada porque yo te resucité. ¿Podemos realmente a Dios dañarlo? No. Porque Dios es poderoso. ¿Se dan cuenta de decir cómo se invierten los papeles cuando uno empieza a razonar que las cosas que uno siembra, depende de lo que siembra, es lo que vuelve? Él temblando, versículos 6, 7, 8 y 9, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, pero el único privilegiado que vio al Señor fue Pablo. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, es decir, intentó ver, se cayó del caballo, no veía nada, y así levantándose por la mano, le metieron en Damasco, es decir, lo guiaron. Donde estuvo 3 días sin comer y no comió ni bebió. Se dice, eso lo dicen los médicos, una persona que pasa una experiencia traumática se le corta el apetito.
porque no tiene nada que comer, porque tiene unos nervios que se hace un nudo, ¿no? Uno que no come, está bien, está distensionado, se junta y le da, ¿no? Pero uno está nervioso, todo lo que come le queda acá, ¿no? Se ve que lo que de Pablo fue muy fuerte, porque lo dejó knockout. Primero, un cambio de actitud entre lo que hago y lo que Dios me manda que haga. Es muy diferente. Pablo dijo, Señor, ¿qué hago? No le dijo, vos me venís a tirar el caballo, te mojo la oreja, no. No, sí, Pablo fue, sí, Pablo fue humilde, dijo así. Ante tal presencia, si a mí se me presenta a Jesús, no sé qué va a pasar. Un ángel, un nudo, 10 nudos se me hace, una soga que he hecho, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Y sin embargo Dios se nos aparece, no nos damos cuenta. Dios nos habla siempre. Las experiencias son personales e intransferibles. Fíjense, el único que vio la luz, ¿quién fue? Pablo. Los otros escucharon, pero no vieron. Porque las experiencias son personales. Hay gente que dice, mirá lo que es el gozo del Señor. Y otro te va a decir, yo no siento nada. Porque es tu experiencia. No dije nada alevoso. Pero es como estar enamorado. La persona que está enamorado, está así. Y lo quiere transmitir. Y eso decís, tarado, ¿viste? Pero porque vive su amor. ¿No? Hay cosas que no se pueden transferir. Yo una vez me acuerdo que a los 16 años quería estudiar guitarra. Y entonces había en esa época la academia Ilven daba cursos por correo para estudiar guitarra. Y yo le digo a un profesor de música, ¿puedo estudiar guitarra por correo? Me dice, ¿vos te besarías a tu novia por correo? No. Y bueno, es lo mismo. Dice, hasta que no la toques la guitarra, hasta que no escuches el sonido, no podés. La teoría es muy buena, pero tenés que experimentarlo. La experiencia no se transfiere. Es única. Entonces lo que uno siente con Dios, lo siente uno. ¿Qué es lo que percibe el otro? La emoción. Por eso decimos el loco a nosotros. ¿No? El loco, ¿no? Los locos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, este mismo Pablo va a describir más tarde la locura de la cruz. Porque te enloquece la cruz. Te enloquece en el sentido de que por Dios haces locura por Dios. Predicás de un Dios que no lo ven. Hablás de un libro que tiene más de 2000 años y sigue siendo vigente. Dicen que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Cosa loco. Un diario leído ayer ya no es noticia. Ya pasó. Una película que vos viste, a no ser masoquista como el que habla, que además me gusta ver las películas varias veces, pero difícil que uno vea una película tantas veces. Sin embargo, el Señor uno lee la palabra y la leyó 1000 veces. El Salmo 23, el 91, y no se cansa. Porque es vida y la vida no cansa. Y lo tercero, los primeros pasos de conversión de Pablo tienen que ser guiados por otro. Dice que a Pablo lo llevaron de la mano. La persona que recién se convierte no puede por sí solo arreglarse, necesita de un tutor, de alguien un poco más experimentado, para que lo guíe. Esto es la iglesia, ¿no? Cuando hay personas que empiezan en el camino, ¿qué hace? El otro que tiene un poquito más de experiencia, lo comparte, lo lleva de la mano y dice, mira, es esto, lo otro, porque para el nuevo todo es nuevo. Como todo es nuevo, no entiende nada. Es así. Lo emocionante de esto es que uno empieza a recibir muchas veces la enseñanza, no del pastor o la pastora, sino de alguien que tiene un poquito más y se produce una empatía espiritual. Y así es una cadena. Después vos que aprendiste, le vas a dar algo al que no sabe nada. Todos somos como estos hombres que agarraron de la mano a Pablo y lo llevaron a un buen camino. 10, 11 y 12. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Miren la sintonía. Pablo dijo lo mismo que Ananías, heme aquí. Siempre listo, ¿no? Como un soldado. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo.
de Tarso. Porque aquí él ora y esta visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En la obediencia está la bendición. A veces Dios nos pide cosas que no entendemos, pero siempre es para nuestro bien. En la obediencia está la bendición. ¿Amén? Decirle al lado. En la obediencia está la bendición. Segundo, busca a Dios. Dios ama a los que lo buscan, los que lo tratan de encontrar el sentido en su vida, porque la búsqueda tiene que ver con la necesidad de ser respondido en algo. Dios no bendice al que no lo busca. Clarito. Comparte con sus manos, es decir, ministrándolo con la fe. Ananías le impuso las manos a Pablo. La imposición de manos tiene dos motivos. Primero, ministerial, es orar por la otra persona, pero también psicológicamente es transmitir un afecto. Vieron que a veces en la iglesia cuando alguien se quiebra, va uno y lo abraza. Porque es una forma de darle fuerza. A veces no pasa en el culto, pero pasa en la vida cotidiana. Te encontrás con alguien que está mal, le das una palmada y ya el otro siente que recibió una energía. Y es así. Así como la agresión se transmite, el afecto también se transmite. Entonces Ananías respondió mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos de Jerusalén? Si Ananías, que tenía un prontuario viejo de Saulo. Aún tiene autoridad, dijo Ananías, a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Fíjense, la fe no es ciega, la fe también es razón, porque él obedeció a Ananías, pero tuvo que analizar que al que le iba a bendecir era un asesino de cristianos. Y le dijo, Señor, yo voy a obedecerte, pero este hombre anda matando a medio mundo en nombre de su Dios. Es decir, siempre uno tiene que analizar las cosas y lo primero que ve es el pasado de Pablo, pero Dios ve el futuro de Pablo. El Señor le dijo, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Primero, Ananías tiene viejos antecedentes de Saulo, ya lo dijimos. Eso es algo que nos cuesta nosotros despojarnos. Cuando alguien te hace mal, pensá en el mal que te hizo, no vas a ver el cambio. ¿Qué querés que haga el otro? Y fruto, a ver, vamos a esperar un tiempo, a ver si cambia. Ahora, si es reincidente y vuelve a hacer lo mismo, bueno. Sí, uno tiene que ver cambios, ¿no? Procesos. Dios ve lo que va a hacer del instrumento suyo a nivel futuro. Acuérdense lo que siempre ponemos como ejemplo. Dios es el escultor que hace de una piedra una obra de arte. Dios te va a ver de aquí para adelante. Dios usa la violencia para revertirla. Moisés era violento, en un momento se violentó y mató a un... ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Vio que él salió a caminar él era príncipe de Egipto, era segundo del faraón, tenía poder, todavía no era el Moisés de las tablas, sino que era el hijo adoptado de una familia faraónica. Sale a ver que había esclavitud y se siente mal y mata a un egipcio. Como todo sale a la luz, al otro día hubo una pelea. Y entonces le dijo, ¿vos qué te venías a hacer ahora el santito si ayer mataste a uno? Moisés dice, me echaron. Y rajó. ¿Sí? Esa violencia, Dios la trató 40 años. Así que hay tiempo, ¿no? Dios la trató 40 años. A los 40 años lo amansó. Y a los 80 lo llamó. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Todo llega. Así que hay que tener paciencia. Los procesos son muy personales. Por último, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, no le dijo apóstol, no le dijo profeta, dijo hermano. Porque lo más lindo que tenemos nosotros como cristianos no es el título, sino el ser hermanos. ¿No? Es decir,
ser pastor, ser apóstol, ser profeta es una función, pero lo único que a nosotros nos hermana es la sangre de Cristo que nos hace hermanos. Amén. Somos hermanos. Hermanos, hablo del Señor Jesús, que se le apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Evidentemente, Ananías era una persona domesticada por Dios, porque ahí tenía la oportunidad para darle un par de, ¿no? Sin embargo, dijo, yo obedezco lo que el Señor me dijo. Y al momento se le cayeron los ojos y las escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose se bautizó. El bautismo es el primer paso de fe que uno hace. A ver, ¿quién no se bautizó todavía acá? No levanta la mano, pero yo algunos ya sé. Bueno, hubiendo tomado alimento, tuvo 3 días sin comer, hubiendo tomado alimento, recobró la fuerza y estuvo Saulo con ellos días con los discípulos que estaban en Damasco. 2 puntitos. Dios es claro y honesto. Le dice, este instrumento es escogido para que sufra. A diferente de la iglesia pares de sufrir, que te dicen, con el Señor no vas a sufrir más. Dios verdadero, el Dios de la Biblia, dice, me vas a seguir, pero vas a pasar de Caín, las de Caín, vas a sufrir un montón. Porque el ser cristiano te trae sufrimiento. Porque no te va a comprender tu familia, no te va a comprender el mundo, no te va a comprender la sociedad. Vamos a sufrir. Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. No dijo, venga muchachos que caigan. Como conoce el chiste ese de Jesús hace un milagro, me cuento un chiste. Jesús dice que se reúne con los discípulos y entonces dice, bueno, cada uno cargue una piedra y venga conmigo al monte a orar. No está en la Biblia, es un chiste. Entonces cada uno cargó una piedra, Pedro más o menos quería ser ecuánime, dijo, voy a cargar una piedrita así pesada, ¿no? Y Judas agarra una piedrita chiquitita. A mí no me va a agarrar con una piedra grande. Y se fueron todos a orar al templo. Entonces Jesús dijo, bueno, ahora que una de esas piedras se convierta en pan. Dice, ¿esto voy a comer yo? Al otro día el Señor dice, hagan lo mismo, agarren una piedra y al monte orar. Y Judas agarró una piedra grande así. Y dice, esta vez me lo voy a comer todo. Y cargaba la piedra y se iba al monte. Y cuando llega al monte Jesús estaba esperando y dijo, largue muchacho que traje factura. No lo podemos joder a él nos jode a nosotros. No lo podemos. Él siempre se adelanta. Amén. Amén. Lleno del Espíritu Santo se le abrieron los ojos. Cuando se abren los ojos quiere decir que tengo otra visión. Hay gente que está ciega, no de acá, sino de acá. Por eso cuando nosotros le pedimos a alguien que se convierta, no seamos insistentes. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Es decir, yo creo que todos estamos llamados a evangelizar y a hablar de Jesús. Pero uno siembra, pero después el crecimiento lo da Dios, ¿no? Estaba viendo en esta época donde están creciendo los zapallos, y donde yo planté los zapallos, ninguna planta me está saliendo bien, está toda raquítica. Hoy estaba viendo, pobre, uno que puse en la maceta y parece, no sé, un viejo de 90 años, todo arrugado, está así. Y hay uno que creció solo ahí, el desgraciado, solo y creció grande, y está creciendo. Digo, yo ese no lo planté. Pero la naturaleza nos da una lección, quiere decir que la naturaleza hace lo que quiere con la planta, ¿no? Bueno, Dios también hace lo que quiere con nosotros. Entonces, no, yo sé que hay cosas, no está Cristina, porque ella diría, bueno, hay plantas que tienen que ser injertadas para que crezcan, eso es una cosa. Pero digo, hay plantas naturales que buscan su cauce. Si ustedes salen afuera van a encontrar, no me lo arranquen, ¿no? Hay un zapallo y una garata en el piso que están haciendo. Y ahí no hay tierra, digo, ¿dónde se agarra este? Dios es sabio. Amén. Por último, Saulo, en el camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús y fue derribado a tierra. Venía en caballo, no sé, dicen algunos que sí, otros que no. La Biblia no dice, probablemente sí, o se deduce que venía en caballo.
Él formaba parte del Sanedrín, es decir, él tenía peso, era como un obispo de la Iglesia Católica, tenía un peso importante. Era un hombre importante. Tenía que recorrer una distancia 241 kilómetros. ¿Cuántas cuadras son? Un kilómetro tiene 10 cuadras. Saquen la cuenta. Iba en una misión crucial e importante para los líderes judíos, acabar con los cristianos. Ya. Y el Señor dijo, un momentito. Se le puso. Para algunas personas odiaban a los cristianos. Esteban, usted lo lee en Hechos de los Apóstoles, Esteban, uno de amigo de Felipe, había sido matado por personas enojadas con los que no querían que hablen de Jesús. A Esteban lo mataron a pedrada, a piedras, como dice Esteban de acá, ¿no? Un hombre llamado Saulo de Tarso había ayudado a matar a Esteban. Fíjense que Saulo no era un asesino como entendemos ahora nosotros, era un asesino porque estaba convencido que lo que él hacía, lo hacía en nombre de Dios. Saulo odiaba a todos los cristianos. Es decir, Saulo fue cómplice de la muerte del apóstol o el diácono Esteban. Yo digo, a veces pienso, el aguijón de Pablo que habla en Corintios, ¿habrá sido una enfermedad como dicen otros? ¿O habrá sido esa carga de haber matado a alguien antes de aceptar al Señor? Yo creo en los cambios. Hay evangelistas, yo conozco evangelistas famosos que antes fueron delincuentes. Y algunos fueron asesinos. Y después se convirtieron. Pero el aguijón los va a tener de por vida. Porque no es que Dios te saca todo y no, siempre te deja eso para decir, guarda que vos, si no estoy yo, vos haces lo mismo. A veces el aguijón puede ser la secuela de una droga, a veces el fracaso matrimonial, a veces puede ser algo malo que nos pasó en la vida. Y aparece eso como una alerta para decir, cuidado, porque si yo no estoy, volvé a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, el aguijón lo tenemos todo. Y es un contrapeso para frenarnos cuando pensamos que nosotros podemos llevar las riendas del Señor sin la intervención de Dios. Bernabé, termino con esto, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé era una persona más sabia, más experimentada en el camino del Señor. Si usted lee el libro de los apóstoles, aparece Bernabé y Saulo. Después aparece Saulo y Bernabé, y después aparece Pablo, y Bernabé desaparece de la historia. Fue un instrumento de Dios en un momento en la vida de Pablo. Y esos instrumentos aparecen. Yo les llamo fósforos. ¿Saben por qué? Porque el fósforo prende una llamita y a veces te da una idea, y el fósforo después lo tirás, pero ese te sirvió para encender una idea. Hay personas que te encienden una idea, desaparecen de tu vida, y Dios usó esa idea para que vos logres tu propósito. Por eso nunca desechemos nada, hasta la persona más indocta, para no decir ignorante, puede hablarnos y ayudarnos en las cosas del Señor. Lo peor que podemos hacer es decir, no, yo me la arreglo solo, yo llevo la rienda. No es así. Su misión, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre de presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. ¿Saben por qué fue instrumento para algo tan grande? Porque Pablo era una persona instruida. Dios no usa al que no se capacita. Si vos tenés condiciones para ser cantante, si vos no educás la voz, por más que sea Freddie Mercury, no vas a hacer nada. Porque la voz se educa. Si vos tenés condiciones de deportista, si no practicas deporte, no vas a salir a hacer grandes deportes. Porque el cuerpo se educa. Todo en la vida se educa. Y lleva mucho esfuerzo. Uno de los más grandes pianistas de Argentina, no me acuerdo el nombre, hace conciertos de música clásica, dice que le lleva 8 a 10 horas por día practicar en el piano. Yo toco la guitarra 5 minutos y me duele los dedos.
bueno, yo no soy guitarrista, lo hago porque me gusta, pero digo, el que tiene la vocación de algo, tiene que dedicarse a eso. Amén. Amén. Las riendas del Señor. Te pregunto, como me preguntaba hoy yo a la mañana cuando y estaba preparando esto, ¿quién lleva las riendas de tu vida? ¿Cuántas veces nosotros desbocamos al caballo espiritual, cuando apretamos mucho las cosas y queremos que ya se hagan la respuesta de Dios? Llevar la rienda de Dios es algo maravilloso, que Dios se lleve tu rienda, que Dios te guíe, que Dios te acompañe, que Dios sea el que guíe. Hoy le decía a alguien, a vos hablábamos esta mañana, yo no ando en caballo, ando en moto, pero yo salgo afuera con mi esposa siempre, Señor, protegenos de los accidentes de la calle, de los animales sueltos, porque a veces se cruza un perro, protegenos de la pinchadura, etc. Y le doy fe que Dios nos ha protegido muchas veces de peligro. Después de la bicicleta, la moto es el vehículo más vulnerable que hay. Te toca un vehículo más grande y te hace bolsa. Y muchas veces he visto la mano del Señor en lugares muy peligrosos. Pero no porque yo sea un buen conductor, es porque el Señor nos guarda. Amén. Ahora, si uno lleva las riendas sin el Señor, hay una línea de colectivo muy conocida que murió el hijo del empresario de esta línea de colectivo. Se había comprado una moto de las mejores, tenía más de 700 cilindradas, la velocidad que agarraba, tenía uno de los cascos más acolchados, a prueba de todo, se había puesto esos chalecos con goma espuma para evitar... Estaba bien equipado el muchacho, pero él confió en su destreza y su imprudencia, y le dio una piedrita que se cruzó en el camino, hizo que el vehículo dé un trompo y él voló, salió disparado como un cohete y pegó con una columna de cemento, murió al instante. No hubo casco que pudo resistir eso. Porque eso es cuando uno confía que todo lo que uno sabe y hace puede hacerlo por sí mismo. Entonces cuidado, porque nuestra vida es frágil, nuestra vida puede desaparecer en cualquier momento. Pero una cosa es que desaparezca porque Dios dijo, hasta acá llegaste, y otra cosa es porque vos la provocaste. Entonces, ¿quién lleva las riendas? Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine esta noche. Amén. Amén. Señor, en primer lugar te pido perdón por las veces que he llevado yo las riendas y me he caído a la tierra, me he caído, me he tropezado, me he golpeado, Señor. Tú saliste al encuentro, me levantaste, trajiste a una Ananías en mi vida. Y de vuelta, Señor, vino la luz. Pero, Señor, somos conscientes, o a veces no, que no podemos jugar contigo, Señor. Que tú nos adviertes 1, 2, 3, y llega un momento que dices basta. Por eso, Señor, que esta noche podamos llevar siempre nosotros la conducción guiada por ti, Señor, no por nosotros mismos. Que tú seas el que guíe nuestras vidas. Amén. Que en los momentos que caigamos y estemos en crisis, digamos, Señor, ¿qué querés que haga? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he desviado en mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo que nada me sale bien, Señor? Intento algo y no lo logro. Doy un paso y retrocedo 2. Me proyecto y sin embargo siento un vacío en mi corazón. La pregunta es, ¿quién lleva las riendas? ¿El yo que está en mi corazón o el Señor? Señor, en esta noche te pedimos que de vuelta capturemos nuestras vidas y seamos cautivados por ti y que tú nos guíes
llevando nuestras vidas adelante. Que no digamos, yo soy el que hago las cosas, sino como Pablo lo dijo, el que vive es Cristo en mí. Señor, perdónanos por haber ido a caminos equivocados como Pablo iba camino a Damasco. Por las veces que erramos, Señor, nuestros senderos por haber seguido nuestra voluntad y no tu voluntad. Tu voluntad está en la palabra, Señor, no podemos agregarle nada. Ahí nos dice cómo tenemos que compartirnos y comportarnos como cristianos, cómo tenemos que ser enseñados por tu palabra. En ella está la verdad, está la sabiduría. Hay cientos de consejos que están ocultos para nuestras vidas y tú lo vas a revelar en su tiempo. Por eso, Señor, como dijo Saulo, como dijo Ananías, heme aquí, Señor, Amén. heme aquí para hacer tu voluntad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que de ahora en más llevemos nosotros nuestros proyectos en tus manos, Amén. pero que tú lleves la